¿Cómo calculamos la probabilidad de que ocurra un accidente automovilístico? Generalmente nosotros tenemos estadísticas de número de muertes al año con las causas. Entonces, si nosotros tenemos dentro de esas causas, tenemos que ver cuántas personas en un año fallecieron por accidente automovilístico. Y tomar ese número de personas que fallecieron por accidente automovilístico y dividirlo por el número total de personas que fallecieron en un año. Entonces, dentro de ese azar, podemos calcular las probabilidades de que ocurra un cierto evento. Por ejemplo, para cuando ustedes pasan su primer parcial, lo que nosotros vamos a tener con el profe Tulio, si les va bien, ojalá espero y les ve bien, o sea, van a tener, vamos a calcular el número de personas que pasaron el primer parcial, el número de personas que no pasaron el primer parcial, y con ese dato nosotros ya podemos tener una estimación de cómo les va a ir en el segundo parcial, o una probabilidad. Entonces acá, para que ustedes tengan sus probabilidades a favor, la recomendación es que estudien, que revisen, que repasen, que hagan las preguntas que necesitan responder y así sucesivamente, que le dediquen tiempo para estudiar el contenido. Entonces, el estudio de la probabilidad es de suma importancia dentro de lo que es el estudio estadístico. Vamos a ver que dentro de lo que es la estadística, la probabilidad nos ayuda o nos da soporte para calcular el número de muestras o para aplicar pruebas estadísticas. ¿Por qué es importante, chicos y chicas, calcular el número de muestras? Porque nosotros no agarramos nomás toda la población y estudiamos nomás toda una población. ¿Qué cosa? ¿Por qué sería? Y eso yo le estoy preguntando, porque ya, ustedes ya vieron la parte de muestra con el profesor Tulio. Es como un repaso. Porque muchas veces cuando hacemos una investigación, un estudio, trabajamos con una muestra y no con toda la población. Por el factor tiempo. Factor tiempo, ese es un factor tiempo. Si vamos a estudiar toda la población, eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Aparte de tiempo, ¿qué más? Económico. Sí, recursos económicos. Entonces, muchas veces por el factor tiempo y sobre todo por los recursos económicos, cuando nosotros queremos hacer un estudio, en vez de estudiar a toda la población o a todos los individuos que forman una población, lo que hacemos es seleccionamos una muestra que sea representativa de esa población, y para eso hacemos cálculos, y en esos cálculos necesitamos manejar la probabilidad. Entonces, para eso dentro de estadística necesitamos manejar probabilidad. Para lo otro que vamos a ver más adelante en otros contenidos es para entender cómo se interpreta el resultado de pruebas estadísticas. Pero eso vamos a ver cuando vemos la prueba chi cuadrado. Nos vamos a encontrar de vuelta con la probabilidad y vamos a ayudarnos de la probabilidad para entender e interpretar el resultado de una prueba chi cuadrado. Entonces, el cálculo de probabilidad lo que nos hace es nos proporciona reglas para el estudio de experimentos aleatorios o de azar que constituyen la base para la estadística inferencial. Entonces, cuando jugamos a la ruleta, o cuando jugamos a los dados, o cuando jugamos póker, como les había dicho, una partida de póker no va a ser igual a la otra.
ni a la otra, ni a la otra. O sea, siempre vamos a tener partidas de póker que se van a ir desarrollando de forma diferente. Pero dentro de ese azar, supongamos que una partida de póker sea un experimento, otra partida de póker sea otro experimento, un segundo experimento, una tercera partida de póker, un tercer experimento. Entonces nosotros con ayuda de la probabilidad podemos calcular dentro de cada partida de póker la probabilidad de ciertos eventos, la probabilidad de que saquemos un cierto tipo de carta, la probabilidad de hacer unas combinaciones de cartas. Entonces, dentro del azar o dentro de esta situación aleatoria, la probabilidad por lo menos nos ayuda a predecir ciertos eventos. Entonces, los fenómenos aleatorios es, como decíamos con los juegos de azar, es un fenómeno al que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Está relacionado con el azar o probabilidad. La probabilidad estudia el tipo de fenómenos aleatorios. Entonces, la probabilidad es una herramienta que nos permite, en situaciones donde no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, por lo menos hacer una predicción o estimación. Un experimento aleatorio va a ser una acción que se realiza con el propósito de analizarla. Tiene como fin último determinar la probabilidad de uno o varios resultados. Se considera como aleatorio y estocástico si los resultados no son constantes. Puede ser efectuado cualquier número de veces esencialmente en las mismas condiciones. Entonces, como un ejemplo, otro ejemplo de experimento aleatorio, vamos a tener, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos una moneda? 50 probabilidad que caiga cara y 50% que caiga cruz. O sea, cuando vamos a lanzar la moneda, no sabemos si va a caer cara o si va a caer cruz, pero sí ya podemos tener la probabilidad de cuál va a ser el resultado. Y esa probabilidad calculamos, así el compañero dijo, 50% cara, 50% cruz. ¿De dónde sale ese 50%? Porque hay dos opciones nomás, o cara o cruz. Hay dos opciones. Entonces, a esas dos opciones nosotros le llamamos espacio muestral. Esas dos opciones, o sea, en el caso es el conjunto de todos los posibles resultados de interés de un experimento dado y se le denota normalmente mediante la letra S o E. Entonces, en el lanzamiento de una moneda, nuestro espacio muestral va a ser cara o cruz. Entonces tenemos dos resultados posibles. Entonces, cuando nosotros calculamos la probabilidad, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que nosotros obtengamos una cara al lanzar una moneda, lo que tenemos que hacer es colocamos es 1 sobre 2. Que sería igual, si nosotros lo mismo que decir 50%, o sería en realidad 0,5, o lo mismo que decir, si multiplicamos por 100, 50%. Son formas de expresar. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque de dos resultados posibles, solamente uno va a ser cara. Entonces, si nosotros hacemos 1 dividido 2, obtenemos 0,5. Y si expresamos en porcentaje, si multiplicamos por 100, expresamos la probabilidad en porcentaje, que va a ser 50%. Entonces, de ahí sale la probabilidad de que al lanzar una moneda,
nosotros obtengamos cara y va a ser del 50%. Y para llegar a ese cálculo, a ese número, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio muestral. Y como habíamos dicho, el espacio muestral es el número de resultados posibles. Cuando se lanza una moneda, los resultados posibles son dos, cabra o cruz. Entonces, para poder calcular la posibilidad o la probabilidad de que yo obtenga cara o que yo obtenga cruz, siempre tengo que usar el espacio muestral como mi denominador. Ahora en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del lanzamiento de un dado, ¿cuáles son los resultados posibles que nosotros tenemos cuando lanzamos un dado? Seis resultados posibles. Resultados posibles, que son los números que aparecen en el dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando lanzamos un dado, esos son los resultados posibles, esos 6 son los resultados posibles, entonces ese es el espacio muestral en el experimento del lanzamiento de un dado. Ahora vamos a complicar un poquito más las cosas y vamos a ver cuál es el espacio muestral cuando nosotros lanzamos dos dados en simultáneo. ¿Qué es lo que 12, tenemos que pensar? Sí. ¿Qué pasa? 12, 12 probabilidad. 12, ¿seguro? Pues nosotros lanzamos el dado. Y puedo, por ejemplo, lanzo los dos dados. En uno obtengo 1 y en otro me sale 6. Que sería esta posibilidad. Acá tenemos en el dado, acá puse el dado 1 y acá puse el dado 2. Acá, por ejemplo, tengo, si lanzo los dos dados en el dado, acá, por ejemplo, tengo el dado 2, me sale 1, el dado 1 me sale 6. Vamos a aumentar un poquito acá el espacio, el cuadro para entender mejor. Después la otra posibilidad es que en el dado 1 yo obtenga el número 1, que sería aquí. Y en el dado 2 yo obtenga el número 6. Entonces, esos ya son dos resultados posibles. ¿Qué otros resultados posibles yo tengo? Profe, te paso una consulta. Sí. ¿Por qué el resultado se pone en el número 6? Número 6, porque viste acá yo tengo mi dado 1. Sí, Y este dado, si lanzo este dado 1, puede caer 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? sí, sí, Tengo acá el dado 2. Si lanzo este dado puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. sí. Entonces, para yo saber el número de resultados posibles, tengo que hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, acá lanzo el dado 1 y el dado 2 y los dos caen en el 1. Entonces, 1 y 1. ¿Se entiende, Denise? Sí, profe, ahora ya entendí. Gracias. Después lanzo, lanzo el dado 1, obtengo 2 y el otro dado obtengo 1. Entonces, 2 y 1. Vamos a seguir.
el 4, el 5, el 6. El 2 en el 2, en el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces ahí es fácil caer, ahora decir, no, yo tengo 12 resultados en total. No, hay que atender que cada vez que yo lanzo un dado y otro dado, se puede producir esta